Versículo 15. Si gustan abrir sus Biblias, vamos a dar lectura. Este es nuestro versículo clave. Con esto vamos a comenzar a poder explicar este mensaje, esta palabra que nos va a explicar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente. Quiero aprovechar para comentar que bendito sea Dios. Cada mensaje que estamos compartiendo se está grabando en video y también se está grabando en audio. Así que les pido en el amor de Cristo que pueda hablar con fluidez y cada uno de ustedes responder a un diálogo en silencio, ¿de acuerdo? Para que lo que vaya hablando se vaya grabando y no queden espacios como que no se escucha, porque a lo mejor ustedes no tienen micrófono, ¿verdad? Y acá nos escuchamos, pero en las grabaciones no se escucha nada, ¿de acuerdo? Entonces les pido por favor que me vayan siguiendo en silencio, pero obviamente también alabando al Señor, y que pueda yo compartirles los próximos 20, 25 minutos o 30 este mensaje. Amén. Muy bien. Bueno, lo hacemos por las personas que nos van a escuchar por la radio, ¿ok? Vamos a hacerlo por la gente que nos va a escuchar, y habrá gente que también nos va a ver a través del video. Segunda de Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acompáñenme, vamos a leer todos juntos. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la reunión anterior que me correspondió predicar, ¿se acuerdan que hablamos de la iglesia que queremos ser y hacer? Y mirábamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la iglesia del desierto, cuando Moisés lideraba y llevaba la congregación, ¿sí? Y toda la multitud de la gente vio lo sobrenatural de Dios, vio los milagros y vio el poder, pero no entró a la tierra prometida. Y nosotros, hermanos, queremos ser una iglesia que mire lo sobrenatural de Dios, que mire los milagros, que mire el poder de Dios y que entre a la tierra prometida. Vimos también en segundo lugar la iglesia de la viña, la que habla el profeta Isaías, que el Señor tenía una viña y que la cultivaba, y que la regaba, le enviaba la lluvia, pero no tenía fruto. Así que la iglesia de la viña era una iglesia con recursos, con prosperidad, con muchos talentos, pero finalmente no era fructífera. Pero nosotros queremos ser una iglesia que tenga todo lo necesario para hacer la obra de Dios y que produzca frutos. Amén. También veíamos otro ejemplo acerca de la iglesia infértil. La iglesia es comparada como una novia, ¿verdad? Como una mujer. Ahora, los hijos son bendición, la falta de hijos entonces es como una maldición, ¿verdad? Entonces veíamos un ejemplo sobre la familia de Juan el Bautista. Su papá y su mamá dedicados al ministerio, pero por muchos años no tenían hijo, hasta que, bueno, bendito sea Dios, nació Juan el Bautista. Entonces, eso de cierta manera puede tipificar o representar a la tarea de cada uno de nosotros de servir al Señor, pero no llegar a tener hijos espirituales. ¿Lo entendemos? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros queremos ser una iglesia que sirva al Señor, que trabaje para Dios y que tenga hijos espirituales. Que nosotros, ¿verdad?, podamos reproducirnos, ovejas que reproduzcan ovejas, discípulos que hagan discípulos y líderes que capaciten líderes, para que sea una iglesia, entonces, una iglesia que crezca, una iglesia gloriosa. El Señor dijo, ¿verdad?, que Él está preparando para sí una iglesia gloriosa. Amén. Y ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser y hacer aquí. Amén. ¿Ok? Ahora, ya que vimos la iglesia, pues tenemos necesariamente que ver acerca de los ministros. Entonces, ¿qué ministros queremos ser y hacer? Vamos a Éxodo capítulo 40, verso 20. Quiero mostrarles, hermanos,
al sacerdote Aarón y, ¿verdad?, lo que Aarón representa. Éxodo 40, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Leamos todos juntos una vez más. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Dentro de este hermoso versículo está una enseñanza muy linda que hoy les voy a compartir acerca de cómo Dios desea que nosotros seamos y hagamos el ministerio. ¿De acuerdo? Vamos a ver el modelo de Aarón. Vamos a pensar un poquito sobre Aarón. Aquí Dios dijo a Moisés, ¿verdad?, que vistiera a Aarón, que lo ungiera y que lo consagrara para que él fuera su sacerdote. Estas palabras, hermanos, que Dios le habla a Moisés para que él haga con Aarón, exactamente, ¿verdad?, corresponden a lo que Cristo Jesús en su ministerio fue e hizo. Lo repito una vez más, ¿verdad? El hecho de ser vestido, el hecho de ser ungido, ser consagrado y ser, ¿verdad?, sacerdote, corresponde al ministerio de Cristo. Y además de eso, muestra el patrón que todo cristiano debe de entender y debe de seguir para hacer y ser un ministro aprobado por Dios. Amén. Por eso decía Pablo, ¿verdad?, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cuatro cualidades o cuatro pasos o cuatro puntos que encontramos en el ministerio, en la vida de Aarón. Aarón es un modelo del ministro aprobado. Ese es el ministerio, el ministro que queremos ser y hacer. Gente que primeramente sea vestida, ¿ok? Gente que sea ungida, gente que sea consagrada y finalmente gente que sea enviada. Amén. Vamos a explicarles una por una, porque esto es lo que el versículo nos está hablando acerca de Aarón. Y como Dios le dijo, Dios lo hizo con Aarón. Le puso las vestiduras sagradas que correspondían al sumo sacerdote, ¿sí?, Aarón. Y después dice la Biblia que sus hijos también fueron llamados sacerdotes para Dios. Entonces, una vez que fue vestido, el cuerno o el shofar que se usaba para ungir fue derramado sobre su cabeza. Ahí está el Salmo 133, que nos muestra sobre el ungimiento de Aarón y cómo, ¿verdad?, se va descendiendo de la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. Finalmente también, ¿verdad?, Aarón consagrado, dedicado al servicio del templo y es enviado, comisionado para una labor bien particular. ¿Okay? Vamos a ver una por una de estas cosas que nos van a enseñar mucho a nosotros con respecto a cómo ir, ¿verdad?, o cómo ser y hacer el ministerio. Y esto lo estamos explicando y lo estoy compartiendo por lo siguiente, porque muchas veces nos saltamos algunos episodios o como es un modelo, podemos brincarnos alguno y llegar inmediatamente a desear ministrar y servir y ser enviado. Pero para poder ser enviado, primero tienes que ser consagrado. Para ser consagrado, primero tienes que ser ungido. Y para ser ungido, primero tienes que estar revestido de Cristo. Pero si tú eres revestido de Cristo, entonces lo siguiente que Dios va a traer sobre ti es que te va a ungir. Pero si tú eres ungido, lo siguiente que va a hacer es que Dios te va a consagrar. Y si tú eres consagrado, entonces estás listo para ser enviado. ¿Okay? Esto nos habla de las cosas que en la congregación, en la iglesia, en el ministerio y fuera de la iglesia nosotros deseamos hacer. Pero si nosotros, hermano, entendemos y practicamos y vemos la manera en que esto esté presente en nuestra vida,
entonces de verdad que vamos a estar siendo ministros aprobados por Dios. Amén. Primeramente, vestido. Vamos a Éxodo 28, versículo 1. Lo leo, ustedes leen en silencio. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dice el verso 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Gloria a Dios. Ahora vamos a el versículo del 29, verso 5. Dice: la consagración de Aarón y sus hijos. Dice el verso 5: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Vamos al verso 9: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, hablar de ser vestido, ¿verdad? Hablar de recibir vestiduras sacerdotales es hablar de tres cosas vitales que deben de ocurrir. Indispensable y necesario era siempre que todo el que ministrara en el templo tenía que estar con su cuerpo limpio, ¿sí? Tenía que estar lavado, no tenía que tener ninguna mancha, ni la vestidura llena, ¿okay? Y si era necesario, hasta 7 veces, hermanos, tenían que bañarse los sacerdotes cuando iban escribiendo, ¿verdad?, sobre la escritura sagrada. Entonces, el lavado, el lavamiento, ¿verdad?, representa también la redención de Cristo. Nosotros fuimos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Si queremos servir, si habrá hombres y mujeres que sean ministros del nuevo pacto, ministros competentes y ministros aprobados, tendrán que ser ministros que hayan experimentado sobre sí la limpieza y purificación que viene por medio de la sangre de Cristo Jesús. Si vamos a ser ministros aprobados, requerimos de haber sido ya comprados a precio de la sangre del Cordero. Amén. Segundo lugar, vestidos de. ¿Nosotros qué vestidos tenemos? Nosotros no tenemos los vestidos en las telas, ¿verdad? Sino somos revestidos de Cristo Jesús. Estamos vestidos, ¿verdad?, de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo: vosotros pues revestidos de Cristo Jesús en amor, en misericordia, en justicia, en piedad. Ninguno que está desnudo puede ministrar a Dios, porque la desnudez habla de estar descubierto, ¿ok? Pero la vestidura, Jesús en el libro de Apocalipsis decía, ¿verdad?, que tú piensas que estás vestido, pero realmente estás desnudo. Y dice el Escritor: cúbrete, ¿verdad?, cubre tu desnudez. Entonces, el vestido representa, ¿verdad?, el hecho de que nosotros, como ministros y siervos de Dios, por medio de Cristo Jesús, estamos vestidos de Cristo, porque hemos experimentado un intercambio. Él tomó nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. ¿Sí, amén? El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros, ¿verdad?, en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él tomó nuestro lugar, tomó nuestro dolor, tomó nuestro castigo para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, el ministro aprobado requiere, ¿verdad?, de haber realmente experimentado ese intercambio y saber que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Crucificados con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Ha habido algo, porque Él es el Cordero de mi sacrificio, ¿verdad? Cuando yo tenía que pagar el precio, Él, Cordero de Dios,
Cuando el sacerdote ponía mano sobre la cabeza de los animales y se confesaba el pecado, era el momento de la transferencia de la culpa. Lo que el hombre había hecho de mal era colocado sobre el animal y la paga del pecado era la muerte. Por tanto, entonces el animal era el sustituto. Ahí es donde, según el sacrificio del Antiguo Testamento, se realizaba el intercambio y se depositaba sobre ellos, y entonces tú tomabas la inocencia, ¿verdad? O eras inocente como el animal que te sustituía y moría en el altar, ¿verdad? Sacrificado. Entonces, hermanos, vestidos de perfección, tenemos, ¿verdad? Continuamente en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, Dios dice en su palabra que la buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y la misma Escritura también, hermano, nos habla sobre el camino de la perfección, sobre nuestra propia necesidad continua de estar, ¿verdad?, viniendo al Señor y lavándonos y limpiándonos y purificándonos y revestiéndonos del Señor, no quedando descubiertos. Bueno, eso es punto número 1. Ministro aprobado es un ministro vestido. Ministro aprobado, en segundo lugar, es un ministro ungido. Ungido sabemos que representa consagrado. Ungido sabemos que significa bañado por aceite, y ese aceite con el que nosotros hemos sido ungidos es el Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 4, verso 1. Dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora quiero que leamos verso 14 al verso 18. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama sobre toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, de la misma manera que Aarón, hermanos, fue ungido, consagrado, derramado el aceite, así también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de Él. Nosotros, como ministros aprobados, requerimos de la unción. La unción es la habilidad sobrenatural de Dios, con el que Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar enfermos, Dios puede, ¿verdad?, traer buenas nuevas. Dios hace cosas sobrenaturales. Entonces, hablar de un hombre ungido, de un ministro ungido, es hablar, ¿verdad?, de un poder derramado sobre él de manera sobrenatural. Es hablar, ¿verdad?, de la unción y del propósito de la unción, hermanos. El propósito de la unción y el por qué Dios nos ha ungido es para quitar cargas y pudrir yugos. Dos cosas que hace la unción, ¿verdad? La unción quita cargas, pero la segunda cosa es que la unción pudre yugos. Quitar cargas es pensar, ¿verdad?, de las personas, por ejemplo, cuando por los problemas sienten en sus espaldas caminar encorvados a causa de su situación, y cuando tú, ministro, cuando tú, siervo, sierva de Dios, hombre de Dios o mujer de Dios, oras por él, ¿verdad?, siente que una carga es quitada. Es una de las cosas que hace la unción, y por eso la gente puede decir: me siento mejor, me siento alivianado, siento que se quitó un peso de encima de mí. Eso es lo que hace la unción. Pero la segunda cosa no funciona igual. La segunda cosa es diferente, porque dice pudre yugos, y pudrir los yugos no es, ¿verdad?, que en el momento en que estiras los rompes, sino pudrir yugos significa que cuando las molduras, las cuerdas, las correas eran metidas, por ejemplo, en agua, empezaban a ablandarse y empezaban a pudrirse y empezaban a aflojarse, y entonces, ¿verdad?, iba a llegar un momento que por cualquier tensión que se hiciera se iba a reventar. ¿Eso de qué está hablando? Eso está hablando de que la unción, ¿verdad?, mete a la gente dentro de un proceso.
que traerá sanidad y liberación, pero no será en el mismo momento. ¿Sí? El yugo se pudre, no es en el momento en que se revienta, sino cuando hablamos de yugos, hablamos de que van a estar en un proceso en el que se va a ir, ¿verdad? Lo que haga se va a ir pudriendo hasta que se revienta y ya no puede soportar más. ¿De acuerdo? Pues hay gente que cuando le es quitada la carga en un momento siente la liberación a causa de la unción, pero hay cosas, hermanos, que no son quitadas así, sino que tiene que pudrirse el yugo para que sea liberado. Ministro aprobado por Dios es un ministro vestido, ungido. Amén. En tercer lugar, hermanos, vamos a hablar acerca de un ministro aprobado por Dios. Es un ministro consagrado. Lo habíamos leído en Éxodo, ahí en esos pasajes, como Aarón había sido consagrado, ¿verdad?, para el servicio de la obra de Dios. Entonces, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y dice lo siguiente, y si ustedes lo tienen, lo leemos juntos para que quede bien bonito, bien registrado en nuestra grabación. Dice lo siguiente: todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ser consagrado tiene que comenzar por entender quiénes somos. Realmente nosotros quiénes somos. ¿Sí? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 1, verso 6. Una vez más vamos a confirmar eso que estamos hablando. Si ustedes tienen esto en la escritura, pueden leerlo conmigo también, ¿sí? Dice lo siguiente, leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Necesitamos entender si somos ministros aprobados, si somos ministros de un nuevo pacto, si somos ministros competentes. A eso Dios nos ha llamado. ¿Okay? Necesitamos estar revestidos de Cristo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar dedicados, consagrados. ¿Sí? Es decir, entender, Dios me ha hecho a mí un rey sacerdote. Yo soy un rey sacerdote. Y si soy un rey sacerdote, entonces entiendo que como Aarón fue colocado un vestido y derramado un aceite y consagrado en un ministerio y usado por Dios para llegar a la presencia de Dios Todopoderoso y servir al pueblo de Dios. Un sacerdote es un mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios y el sacerdote representa a Dios delante del pueblo. Y tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y tales son los ministros de la iglesia, así es la congregación. Así que si nosotros, hermanos, somos siervos aprobados que no tenemos nada de qué avergonzarnos, entonces queremos ser esos siervos y queremos hacer siervos de Dios así. Amén. Si Dios está preparando una novia vestida sin arruga y sin mancha, una iglesia gloriosa para sí, entonces también tendrá que preparar ministros que también sepan que van a ministrar en una iglesia gloriosa. No van a ministrar en una iglesia tibia, no van a ministrar en una iglesia fría, van a estar ministrando en una iglesia gloriosa donde el Espíritu Santo se derrame con poder, donde haya hijos espirituales, donde haya fruto, donde haya abundancia, bendición, donde Dios supla y provea todo. Amén. Así es. Esa clase de ministros queremos ser y queremos hacer también. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que pensar cuál es nuestro propósito una vez más. Y el lugar que tenemos aquí en la iglesia, recuerde, lo dice la carta de Pedro y lo dice Apocalipsis, somos, Dios dice que somos reyes sacerdotes.
y estamos para ministrar a Dios y estamos para ministrar al pueblo, porque el ministerio es lo que haces por la gente. Sencillo, eso es el ministerio. ¿Usted puede hacer algo por alguien más? Sí, entonces usted es un ministro. ¿Se acuerdan que les preguntaba en una ocasión qué es lo más importante que te ha pasado en la vida? La respuesta es conocer a Cristo. ¿Y cuál es la cosa más importante que puedes hacer por otra persona? Hablarle de Cristo, porque su vida es cambiar. Entonces, lo que yo puedo hacer por los demás es el ministerio que Dios me ha dado. No solo por los que están dentro de la iglesia, por la gente que está fuera de la iglesia. Por eso todos, hermanos, somos ministros. Somos llamados a ser ministros. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? A ver si hay una presentación más.